Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que nos concede poder adorarle juntos, alabarle, que nos permite congregarnos en esta mañana a través de estos medios tecnológicos, a través de la red de la internet y diferentes medios, con el fin de que seamos edificados en la palabra y con el fin de que nosotros podamos delante de Dios vivir piadosamente cada día, vivir piadosamente para su gloria. Que el Señor nos conceda poder estar como familias, todos reunidos. Recuerde que como cabezas tenemos que tratar de que nuestros niños, toda la familia pueda estar alrededor de la palabra, escuchando la palabra, siendo edificada, concentrados, no en celulares, no en tablets, no en computadoras, sino sentados, atentos al mensaje de su palabra para ser edificados y para poder cada uno estar equipados con todo el conocimiento de Dios, el cual es necesario en esta vida presente y aún en la eternidad. Vamos a ir a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Vamos a leer los primeros 11 versículos y luego vamos a orar. Génesis capítulo 45, leo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú nos concedas una mente y un corazón con tu Espíritu, que Él, que escudriña lo más profundo de ti, y que también Él, tu Espíritu, more en nosotros, nos guíe a toda la verdad, nos enseñe toda la verdad, nos consuele en estos tiempos, nos permita tener una visión que sobrepase la debilidad de nuestra carne, la pereza de nuestro corazón, una visión que ciertamente nos ayude a perseverar en estos tiempos, a sostenernos como Moisés se sostuvo
como viendo al invisible. Oh, permítenos poder vivir delante de ti como que vivieron aquellos hombres santos, hombres como Isaías, hombres como Elías, hombres comunes, hombres con debilidades como nosotros. Sin embargo, que tenían una visión más excelente de la tierra, del cielo y de todas las cosas, por cuanto tú estabas en el centro de su visión. Danos esta visión profética. Danos esta visión que podamos mantener en nuestros hogares, mantenerla en nuestras vidas y por ella gozarnos y alegrarnos en los tiempos difíciles. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Sostenidos con una visión centrada en Dios. Sostenidos con una visión centrada en Dios. En el contexto de este pasaje encontramos que José se reúne con sus hermanos luego aproximadamente 22 años. 22 años después que sus hermanos lo habían vendido. Ellos lo vendieron a los 17 años de edad. Es decir, que mucho tiempo pasó para que José se volviera a encontrar con sus hermanos, se viera cara a cara con sus hermanos. Estos lo vendieron a los madianitas, a su vez los madianitas lo vendieron a Potifar. Potifar le acusó y le encerró durante 3 años en una cárcel. Luego José interpretó el sueño del copero y del panadero del faraón. Luego José interpretó el famoso sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas en Génesis 41. Y luego de esta interpretación del sueño, Faraón le hace gobernador de Egipto. Y el tiempo de las vacas gordas llegaron y José, como gobernador de Egipto, colocó todo lo necesario para que Egipto soportara este tiempo que vendría más adelante. Luego de ese tiempo donde él reunió todo el alimento de Egipto y lo guardó, llegaron los 7 años de vaca flaca, 7 años de gran necesidad, de gran aflicción, no solamente para Egipto, sino para todo el mundo habitado. La gente supo que en Egipto había alimento, había abundancia de pan, y fueron hacia allá, incluyendo los hermanos de José. Y luego de esos 22 años, cuando él se encuentra con sus hermanos, José identifica a sus hermanos, sabe quiénes son y comienza a probarlos. Los prueba una y otra vez. ¿Con qué fin? Para ver si sus hermanos persistían en su necedad, persistían en su egoísmo, persistían en su manera tan estrepitosa de engañar, de abusar, de maltratar a los más pequeños y aún engañar a su padre. Y por esa causa José los prueba una y otra vez. Él se da cuenta que sus hermanos habían cambiado. Él se da cuenta que ellos ahora estaban dispuestos a tomar el lugar del más pequeño y sufrir las consecuencias de estar preso en una cárcel egipcia. José se da cuenta de que estos hombres estaban dispuestos a proteger a su padre. Y esto conmueve su corazón a tal punto de que en este capítulo 45 nos encontramos viendo a un José que ya se muestra a sus hermanos, le dice a sus hermanos quién es él. Yo soy José. Y él pregunta, ¿vive aún mi padre? Lleno de lágrimas, lleno de aflicciones, lleno de turbación, José abre su corazón y su alma a sus hermanos y pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos, atónitos, no podían responder. Sus hermanos aún allí no sabían lo que estaba pasando.
el segundo hombre más poderoso en Egipto, llorando delante de ellos, diciendo que él era José, preguntando por el padre de los 11 hijos de Jacob y diciendo que también era su padre. Esto era toda una trama difícil de entender. Sin embargo, José, para que ellos entiendan todavía más, les dice en el versículo 4, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y es allí donde la trama entonces comienza a tomar forma en el corazón y la mente de estos hombres. Hacía 22 años que no veían a José. Y la mentira que le habían dicho a su padre de que el niño había sido muerto por un animal, parecía una mentira muy cuerda. Y ahora podía tomarse hasta como verdad. Ya José debía de estar muerto. Hacía 22 años de eso, aproximadamente. Sin embargo, se presenta el segundo hombre más poderoso en Egipto, diciendo que él era José. Y diciéndole algo a ellos, que solamente ellos y José podían saber. Yo soy el que vendisteis a Egipto. Y queridos hermanos, yo quiero que basado en este pasaje, meditemos cómo José fue sostenido durante 22 años aproximadamente por Dios, hasta llegado el momento de un reencuentro con sus hermanos. ¿Cómo José llegó a ese reencuentro con sus hermanos con un corazón tan centrado en que Dios había hecho esto? Tan centrado en su mente y corazón de que no se turbe, no se entristezca vuestro corazón por lo que me han hecho. Yo no estoy airado contra ustedes, yo no estoy ahogado por el dolor contra ustedes. Yo no los odio, hermanos. No tengan pena por lo que me hicieron. Dios me envió. ¿Cómo pudo José librarse de toda esa ira, todo ese odio para con su familia? ¿Cómo pudo José liberarse de esa angustia y estar listo para un reencuentro con sus hermanos? ¿Y cómo él pudo estar siendo sostenido por Dios durante esos 22 años de gran dolor y angustia, separado de toda su familia? Amados hermanos, nosotros apenas, algunos tenemos 2 meses, 3 meses, otros ya tienen 4 meses en sus casas con este COVID. En Europa tienen mucho más tiempo que nosotros, y en otros lugares, Italia, han tenido consecuencias mucho más fuertes. Aquí ahora en Santo Domingo, en Estados Unidos, nos está arropando esto del COVID. ¿Cómo nosotros podemos salir sostenidos durante todo este tiempo y que salgamos con un corazón no adolorido por el odio, por el rencor, por el dolor, por la envidia, por el sufrimiento, no molesto, no airado, sino con una perspectiva correcta como la que tuvo José? Dios me envió. Yo quiero que nosotros meditemos en 2 cosas. En primer lugar, José pudo ser sostenido durante 22 años, no por 4 meses, no por 2 meses, no por un mes, sino durante 22 años aproximadamente, porque él poseía una visión de la vida centrada no en él, sino en Dios. Y en segundo lugar, porque él reconoció a Dios en su vida todos los días. Cada día, un día a la vez, vivió delante de Dios. Veamos en primer lugar que José fue sostenido durante 22 años por Dios con una visión de la vida centrada en Dios. José logró desarrollar una vida centrada en Dios al ver que todo lo que acontecía era parte de su gobierno,
parte de su providencia, parte de los brazos que Dios extiende para que se cumpla su propósito, su voluntad. Nosotros nos encanta el tema de la providencia de Dios y decimos, Dios gobierna todas las cosas a través de la providencia. Nos encanta ver cómo y decir, wow, Dios está obrando cosas maravillosas y Dios extiende su mano y todo se cumple según su decreto. Pero podemos decir eso cuando estamos en la cárcel. Podemos decir eso cuando estamos enfermos en una clínica. O cuando hemos, como me tocó a mí esta semana pasada, enterrar a un familiar. Y como a muchos, enterrar a familiares durante todos estos días. Podemos decir, Dios gobierna, Dios está gobernando aquí en mi empresa que se está cayendo, que está cerrada, aquí en mi familia, aquí con los problemas que tengo con mi esposa. Podemos decir eso. Todo actúa según Dios lo determina. Eso lo sabemos nosotros. José vio que sus hermanos lo vendieron y su conclusión fue esta: luego de 22 años, Dios me envió a Egipto. Dios los usó a ustedes como instrumentos para prepararme, para capacitarme para lo que soy hoy. Miren qué visión tan centrada. No encontramos a un hombre aquí con problemas de nervios. No encontramos a un hombre loco, emborrachado de enojo y de ira y esperando la primera oportunidad para quitarse con sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes vean qué visión de Dios tenía José y de cómo Dios gobierna su vida y gobernaba cada situación que él vivió, que él tuvo. Eso es tener una vida centrada en Dios. Esto es tratar, 1, con nuestras emociones, 2, con nuestras circunstancias, 3, con nuestras problemáticas diarias, con una vida centrada, una mente centrada en Dios, en su gobierno. Dios me envió, decía José. Nosotros notamos, y quiero que veamos esa vida centrada en varios aspectos de la vida de José. Cómo él tuvo una vida centrada en Dios, una visión, una cosmovisión del mundo en Dios, que gobernaba sus emociones. Miren cómo él lloró. José le manda a los guardias, a los que servían en su casa, váyanse. Y se queda en su casa solo con sus hermanos y se entrega a llorar a gritos. Versículo 2. ¿Y por qué lloraba José? Oh hermano, ¿por qué usted cree? ¿Dolor? ¿Por qué usted cree? Pensar en todo lo que había acontecido. El reencuentro con sus hermanos. Las lágrimas de José nos dicen que una vida centrada en Dios también debe estar involucrada sus emociones en esa vida centrada en Dios. Observen cómo él dejó a relucir sus emociones. Estas lágrimas de José relatan años, más de 22 años de preparación para la obra de Dios. No fue nada fácil la preparación de José. Preparación, cárcel. Preparación, arrebatado y vendido como un esclavo. Fue un esclavo durante 22 años. No era el niño cuidado y protegido por su padre, Jacob. No era el niño con la vestidura de colores preciosa que iba a informar a sus padres, a su padre de todo lo que hacían sus hermanos mayores. Ya no era el niño consentido, ahora simplemente era un esclavo durante 22 años. Y sus emociones fueron también golpeadas. Las Escrituras hablan del Señor Jesucristo, que también mostró esas mismas emociones. Jesús lloró. Abraham lloró a su esposa.
Y muchos siervos de Dios mostraron sus emociones en diferentes circunstancias. Siempre habrá tiempo para que también nuestras emociones sean dirigidas, gobernadas, ¿hacia dónde? Hacia el propósito de Dios, hacia la voluntad de Dios. Nosotros vemos aquí cómo José, en medio de sus lágrimas y emociones, no sacó un arma y sacó para matar a sus hermanos, sino que controló las mismas y las llevó a sus hermanos. Yo soy José. Llorando, llevó sus emociones a controlarse para entonces expresar lo que había realmente en su corazón. Yo soy José. José gobernaba no solamente sus deseos, sino también sus emociones. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que si vamos a vivir piadosamente delante de Dios, también debemos de gobernar nuestras emociones con una visión centrada en Dios. Con una visión centrada en Dios. Miren cómo él, adolorido y llorando, se acerca a sus hermanos y le habla con misericordia, con gracia. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Yo soy José. Dice el versículo 4. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis ahora. No os entristezcáis. Miren cómo él está gobernando su corazón con una visión clara. No se entristezcan. Ustedes no me enviaron a Egipto. Dios me envió. Él mantiene sus emociones, aún llorando, aún expresándola por la gran pena y la gran carga en su corazón, por la gran separación que tuvo de su padre y de su familia. Aún así él lleva sus emociones a dirigirlas y las dirige. Hermanos, no os entristezcáis. Sus hermanos se quedaron sin poder responder, atónitos, sin palabra, sin decir nada, boquiabiertos. El segundo hombre más poderoso en Egipto estaba allí. Y oiga bien, ellos le habían hecho una gran maldad. Lo vendieron como un esclavo a sus 17 años de edad. Mínimo, buscaría un batallón de hombres, los rodearía, cerraría todas las puertas de la casa y la quemaría con ellos adentro. Y se acabaron mis enemigos. Sin embargo, aun cuando el dolor abraza a José y él llora, como dice el versículo 2, él mantiene esas emociones centradas en que fue Dios que guió a sus hermanos a hacerle este gran mal. Y por lo tanto él aplaca su dolor, aplaca sus lágrimas, aplaca su gemir y les recuerda a ellos como a él mismo: no fueron ustedes, Dios me envió. Dios me envió. Queridos hermanos, observen como una vida centrada en Dios, con una visión clara de lo que Dios está haciendo, de que es Dios el que gobierna por su providencia todas las cosas. Este hombre logró aún sus emociones detenerlas y decirle: ha sido Dios, es Dios, fue Dios. Y él no solamente se lo decía a sus hermanos, se lo decía a sí mismo. Se le recordaba a sí mismo. Pero en segundo lugar vemos como en el versículo 4, tener una visión de la vida centrada en Dios nos ayudará a poder perdonar a otros y a poder sobrepasar las aflicciones pasadas, las aflicciones presentes y las que vendrán en el futuro. Yo soy José, el que vendiste para Egipto, dice el versículo 4. Yo soy el que vendiste. ¿Por qué José les recuerda esto? Tenía en mente lo que les hicieron, el dolor que les había provocado ellos, o más bien él lo hizo para que lo reconocieran. Yo pienso, observando el pasaje, que básicamente él lo hizo para que lo reconocieran. ¿Quién es este hombre que dice que es nuestro hermano? Tú eres un egipcio, un Egipto.
un egipcio. Yo soy aquel que ustedes vendieron hace más de 22 años. Yo soy el que ustedes vendieron a Egipto. Solamente José y ellos sabían de ese secreto. Porque recordarán que sus hermanos le habían dicho a su padre que José había sido muerto por una fiera. Y le llevaron la túnica de colores de José bañada en sangre. Es decir, que la mentira había sido sepultada durante 22 años hasta ese momento, en que José vuelve y lo saca a la luz. Sin embargo, él lo hace para que ellos lo reconozcan. Una vida centrada en Dios nos ayuda a perdonar a los demás, porque nos ayuda a entender que aún las torpezas, pecados y debilidades de los demás son parte del propósito de Dios para nosotros. Son parte de la voluntad de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios que muchas personas tropiecen con nosotros. Es la voluntad de Dios que muchas personas pequen contra nosotros. Es la voluntad de Dios que muchas personas nos falten a nosotros. Y es la voluntad de Dios que nosotros veamos a Dios en medio de ese problema, en medio de esas circunstancias difíciles, para aplicar nosotros la medicina que Dios aplica. Para nosotros poder ser hombres y mujeres más capacitados para la obra de Dios. Es sorprendente cómo las Escrituras hablan de ellas mismas. En 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. No siempre la Escritura me va a consolar. Mucha gente va a la Biblia para ser consolado en su tiempo de aflicción. También la Biblia te va a atormentar cuando estés en tu pecado y te va a señalar tu pecado y te va a decir: pecador, pecador, has pecado contra el Señor, impío. El mismo instrumento de Dios para consolarnos en otro momento se levantará para acusarnos. En otro momento se levantará para decirnos que andamos mal. Y Dios usa otros instrumentos para herirnos, otros instrumentos para golpearnos, para destruirnos, y luego Dios en su gracia soberana para levantarnos, para hacernos más conforme a su imagen. Queridos hermanos, tú necesitas una visión centrada en Dios de tu vida, donde tú encuentres a Dios tratando con tu corazón, con tu vida, en medio de tus circunstancias. Usted sabe la gente que se iba a casar y con el COVID no se pueden casar. Las personas que iban para un viaje y perdieron el dinero del boleto del viaje y perdieron todo lo que pagaron en un hotel. Usted sabe la gente que invirtió miles y millones y hoy en día están varados y no se sabe dónde el dinero. Jacob, cuando perdió a José y cuando sus hermanos le reclamaron a Benjamín para llevarlo donde este hombre, Jacob dijo: todas estas cosas son contra mí. Meditó que todo lo que estaba padeciendo era en contra de él. Hay momentos en los que nosotros podemos pensar en que todas las cosas obran en contra nuestra. Es posible que ahora mismo todo parezca ir en contra tuya. Sin embargo, tú necesitas que Dios trate contigo como trató con José. José no estaba preparado a los 17 años con su soberbia, con su orgullito de muchacho,
para ser el segundo hombre de Egipto. No estaba listo. Dios tuvo que prepararlo, preparar esa masa de barro, prepararla bien, amasarla bien, golpearla bien, dejarla sola, allí guardada bajo el plato, bajo la mesa, bajo el paño, hasta que toda la levadura leudara la masa completa y ya estuviera lista para el horno y lista para comer, luego de pasarse por el horno. Queridos hermanos, necesitamos una visión centrada en Dios, que nos ayude a ver que nuestras circunstancias en el día de hoy no es en contra nuestra. Es parte del gobierno soberano de Dios para hacernos bien. Para hacernos bien. Una vida centrada en Dios nos hace perdonar a los demás. Es la determinación a no, una vida centrada en Dios nos ayuda a tener una determinación a no permitir que lo perdonado afecte jamás mi relación con esas personas que pecaron contra nosotros. José había perdonado a sus hermanos y aún en medio de su lloro y de su dolor por haber sido vendido por ellos, aún en medio de su dolor por haber sido entregado como un esclavo por los hermanos a los que él amaba, él reprime todo ese dolor y les dice a sus hermanos: no se turben, hermanos, fue Dios que me envió aquí. No se turben, mis hermanos, ya Dios trató conmigo y yo los he perdonado. Este es el mismo ejemplo que encontramos en otra porción de las Escrituras. El mismo ejemplo que encontramos de hombres y mujeres que trabajan con su corazón y se hacen más a la medida de Dios. José los había perdonado, pero el hecho era que esa relación fue afectada por los actos de sus hermanos. Sin embargo, el perdón fue lo que proveyó Dios para capacitar a José, para preparar a José, para sanar a José. Dios ha dado medicinas, queridos hermanos. Hay medicina para tu dolor en el corazón. Y está en las Escrituras. Hay medicina para el dolor en tu alma. José aplicó esa medicina a su propio corazón. Y cuando llegó el momento del reencuentro, no salió como Saúl con 400 hombres armados a recibir a su hermano Jacob. No sé si recordarán eso. Vuelve Jacob otra vez a encontrarse con su hermano. Él va con mujeres y niños. Y Esaú los recibe con 400 hombres armados. ¿Qué usted cree que pensó Jacob? Tembló. Esa noche entera oró y luchó con un ángel. Observen a José aquí, envuelto en lágrimas por el dolor, pero gobernando ese dolor, gobernando esas lágrimas y sometiéndolos a la comprensión que durante 22 años Dios fue ayudándole y preparándole y capacitándole para ese reencuentro, para su servicio a Faraón. Y habiendo perdonado en su corazón a sus hermanos, entonces él pudo darle de esa misma medicina a sus hermanos. Él no podía olvidar el pecado de sus hermanos, pero él sí podía recordar que Dios le enseñó a perdonar y él perdonó. Dios le enseñó, le guió. Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque Él nos ha perdonado. Y esa es la misma manera en que tenemos que actuar nosotros. Las buenas intenciones de José les confirmó que él no estaba tomando en cuenta el que ellos le vendieron. Acercaos ahora a mí, amados hermanos. Él tuvo misericordia y compasión de ellos.
Una vida centrada en Dios, en tercer lugar, nos lleva a nosotros a ser guiados a ver los acontecimientos desde la providencia de Dios. No solamente trata con nuestras emociones para gobernarlas, no solamente trata con nuestro corazón para perdonar y para dar la medicina correcta a la situación, sino también para nosotros ser guiados en medio de nuestras dificultades. El creyente está mirando que las cosas que le pasan en su vida no son una casualidad, provienen de la mano de Dios. Dios lo ha decretado así. Y es con este pensamiento que José consuela a sus hermanos. Con este mismo pensamiento que durante años él se autoconsoló. Ha sido por Dios. Él me ha enviado a Egipto. En la mente de sus hermanos, ellos lo vendieron por maldad, por envidia, como un esclavo. Sin embargo, en la mente de José, Dios lo había enviado a Egipto. Dios está en su trono. No es a pesar de tus problemas que Dios está gobernando, no. Tus problemas son parte del gran rompecabezas del gobierno de Dios en tu vida. Tus problemas son parte de ese gran rompecabezas. El COVID es parte de este gran rompecabezas. En ti, ¿cuál es el tipo de pensamiento que gobierna tu mente? ¿Cuál es el tipo de pensamiento? ¿Ves a los hombres como los que han llevado tu matrimonio a la desdicha? ¿Ves a tu esposa, a tu esposo como el gran problema? ¿Ves tu relación con tus hermanos resquebrajada? ¿Ves la pérdida de tu trabajo, de tu negocio como un gran problema? ¿Es eso simplemente? Si es así como piensas, entonces tienes mucha razón para defenderte con uña y diente, tienes mucha razón para estar deprimido, tienes mucha razón para estar todavía amargado, porque estás aún en un desierto, sin esperanza y muy posiblemente sin Dios en tu corazón. Un hijo de Dios puede sentirse así, como se sintió Asaf. Óyeme. Pero aún en estos tiempos al impío le va bien. Mientras yo estoy aquí comiendo huevo con arroz, de seguro que están comiendo su bistec, su buena comida. Mira cómo ellos salen en su jipeta. Mira cómo ellos salen con sus vehículos. Mira cómo les va de bien. Aún en estos tiempos y nosotros aquí cogiendo lucha. Si es así como estás pensando, amados hermanos, no tienes una visión centrada en Dios y centrada en el gobierno de Dios. Andas aún conforme a la carne y no conforme al Espíritu, según Gálatas 5:20. Estas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Es eso lo que se huele en tu hogar? ¿Es eso lo que hay en tu corazón? Ira, contienda, disensión. Efesios 4:31 te da la medicina. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia, toda malicia. Quítense de vosotros. Suéltenla, aléjenla de ustedes. Dios da la medicina para tu problema. Dios da la medicina para tu matrimonio con problema. Algunos dirán, lo mejor de esta cuarentena es que estoy con mi mujer. Gracias a Dios, aquí abrazado todo el tiempo con ella. Tengo un mes aquí dentro. Hay de los que están solteros, solitos en su casa. Algunos dirán eso. Otros dirán, estoy durmiendo con mi enemigo. Qué triste que digas eso. Qué triste que digas eso. Muchos dirán, se acabó mi negocio, se acabó mi trabajo, lo he perdido todo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios?
Si tu Dios es tu trabajo, tu negocio, entonces sí. Dios se encargó, el verdadero Dios se encargó de echarle un zafacón. Ahora, si tu Dios es el Dios de los cielos, que reina y vive para siempre, entonces, ¿por qué teméis, manada pequeña? ¿Por qué teméis? Dios da la medicina para que tú trates con tu corazón. Y tú tienes que buscar en las Escrituras, esa medicina, y debes de llevarla a tu corazón. ¿Cuál era el problema de José? El odio, la ira, el rencor, el dolor. Por eso sus hermanos le vendieron. Y observen cómo él trató con su corazón. No, espérate, no fueron mis hermanos, fue Dios que me envió. No, espérate, es Dios que está gobernando mi vida. Oh, pero mira a Dios, Dios está aquí conmigo en la cárcel. Aún en la cárcel le concedió hallar gracia ante los ojos del que estaba allí y lo pusieron a jefe a la cárcel. Me vendieron como un esclavo ante un hombre de Egipto. Pero aún allí Dios le concedió hallar gracia ante ese hombre, Potifar. Y Dios lo bendijo. Y ahora estoy aquí en una situación con otro problema. Y Dios seguía estando con José. ¿Dónde? Como un esclavo. Y Dios en el día de hoy nos ha dejado. No está Dios en medio nuestro. Él no nos ha desamparado. Él no se ha olvidado de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estás tú tomándote la medicina, el alimento espiritual necesario para poder salir de esta gran prueba? Como dice Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Estás tú vestido con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo? Y habiendo acabado estar firmes en el Señor. Para eso necesitas una visión de la vida, una visión, una cosmovisión de la vida centrada en Dios y de que Él es el que gobierna todas las cosas. Y para eso tendrás con tus luchas, con tus debilidades, con tus problemas, ir a la palabra de Dios y tomar el alimento espiritual y alimentar tu alma y fortalecerte en el Señor, el cual es mayor que todos los que están allá afuera, el cual nos va a dar victoria primeramente sobre nuestro pecado y sobre el mundo. Queridos hermanos, José tuvo una visión de la vida centrada en la persona de Dios. ¿La tienes tú? ¿La tienes tú? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué implica para nosotros esto? Implica para nosotros que nuestras emociones, como la que tuvo José, deben de estar bajo esa visión. Nuestras emociones deben estar gobernadas. Podemos gobernar nuestras emociones y decirle a nuestra bocota, cállate, no sigas hablando. Decirle a nuestros nervios, relájate, cálmate. Dios está en control. Podemos decirle a nuestras circunstancias, no eres tú lo que vas a gobernar, ni trabajo, mi negocio, es Dios. Dios me ha provisto de mi trabajo, Dios me ha provisto de mi negocio. Dios es el que tiene la última palabra, no es la economía, no es el sistema. Por lo tanto, yo voy a ir delante de mi Dios y Padre y oraré. Y Él, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, me guiará, me responderá. Tienes que tomar la medicina, tienes que tomar el alimento espiritual y aplicarlo. Para José el gran problema fue el rencor, el odio, el dolor. Y él tomó el perdón, que es la medicina de Dios para esas cosas, y se lo aplicó. Y luego se lo aplicó a sus hermanos. Y en tus circunstancias, ¿cuál es la medicina? ¿Tienes problema con tu esposa? ¿Cuál es la medicina según las Escrituras? ¿Cuál es la medicina según las Escrituras? ¿Tienes problema con tu boca? ¿Cuál es la medicina según las Escrituras? ¿Tienes problema de relación en tu negocio? ¿Cuál es la medicina según las Escrituras? ¿Cuál es la medicina en cada aspecto de tu vida? Porque toda tu vida debe estar centrada en Dios. Y debes tener una cosmovisión, una visión de Dios gobernando sobre todas esas áreas. Entonces, amados hermanos,
Acudamos con presteza a buscar el alimento espiritual, el cual está abundante en la palabra de Dios. Abundante. Oh, mi lucha es con la incredulidad. ¿Cuál es la medicina de la incredulidad según las Escrituras? La fe. Oh, mi pecado del orgullo. ¿Cuál es la medicina? La humildad. Entonces, no te cruces de brazos. Yo no puedo hacer nada en estas circunstancias. Yo me tengo que morir de hambre en mi casa. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Lo que pasa es que tu mente está turbada. Tu mente no sabe qué hacer porque estás gobernado por tu depresión, por tu temor, por tu miedo. Eso es lo que te gobierna. Por lo tanto, estás acorralado en tu mente. Estás acorralado en una esquinita. Ay, yo el pobre. Levántate de tu cama perezoso y clama a tu Dios. En las presentes circunstancias, no es para estar acostado en su cama deprimido, es para estar parado de pie, trabajando. Esa fue la amonestación que bien recibió Jonás por estar acostado en medio de la tribulación. Muy tranquilito, acostado allí. No seamos perezosos, hermanos. Todo lo que te llega a la mano, hazlo según tus fuerzas, dicen las Escrituras. Si ahora lo que se está vendiendo es mascarilla, mi hermano, consiga mascarilla y véndala. No se deje morir de hambre. Si ahora lo que se está vendiendo es guante, compre guante y véndalo. Si ahora lo que se está vendiendo, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué es lo que hay que buscar en el mercado? Hay un mercado ahí, amado hermano. Por lo menos aquí en Santo Domingo, no sé en otras naciones, usted puede salir a hacer su negocito, aunque sea ahí tranquilito, en un lugarcito, aunque sea en la puerta de su casa. Y ahí, mire, vende arepa. Hay gente que sale a trabajar, por lo menos aquí en Santo Domingo. En otros lugares no se puede hacer muchas cosas, porque están en una cuarentena total. Pero aún en una cuarentena total, hay muchas redes sociales y muchas formas de cómo distribuir sus mercancías. Los vuelos para las personas no están saliendo, pero mire, Amazon no ha dejado de trabajar, él sigue vendiendo. Siguen llegando los paquetes. Así que, amado hermano, no es la circunstancia lo que lo detiene para usted echar para adelante. Es que usted no tiene una vida, una visión clara de la vida centrada en Dios. Si usted tuviera una visión centrada en Dios, ¿cuál es mi problema? Y fuera de las Escrituras, buscar la medicina a su problema, como lo hizo José. Pero en segundo lugar, además de una visión centrada en Dios, también necesitamos reconocer al Dios soberano en nuestra vida todos los días. Versículos 7 al 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En el peor momento de su vida, en las circunstancias más difíciles, siendo un esclavo, ¿dónde estaba José? Siendo gobernador de Egipto. Cuando las cosas estaban más malas que nunca, ¿dónde estaba José? Sirviendo, trabajando, esforzándose, siendo valiente. No ñoñaba una cama llorando, siendo valiente y con una visión clara de lo que estaba sucediendo. Dios me envió delante de vosotros. Ustedes en su necedad y pecado obraron mal, pero no crean que ustedes han hecho gran cosa. No fueron ustedes, fue Dios. Ustedes en su maldad obraron pecaminosamente. José, en los tiempos difíciles, ¿dónde estaba? Trabajando y sirviendo.
Mientras ustedes piensan que yo llegué aquí por casualidad y por mala suerte, no fueron ustedes, fue Dios, es Dios. El Dios delante del cual yo vivo, Él me ha sostenido en medio de la prueba. El Dios delante del cual yo estoy ahora, Él me envió a Egipto, Él me trajo a Egipto. Mis hermanos, no es la primera vez que José piensa en Dios como como la persona que siempre está con él. Toma en cuenta que el Dios soberano es el que lo ha tomado para hacer su obra. Y observen cómo él vivía siempre tomando en cuenta a Dios en todos los detalles. Cuando está delante de la mujer de Potifar y era seducido por ella, su mayor preocupación era cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios. Observen que Dios estaba allí, la mujer, José y Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La mujer no veía a Dios, José estaba viendo a Dios. Cuando estaba preso, dijo al copero y al panadero, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Cuál es el problema? Háblenme. Dios estaba allí para responder a la necesidad del copero y del panadero. Al ser llevado a la presencia de Faraón, le dijo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y más adelante le dijo, Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Oye bien, está Faraón, están los sobre Faraón y está José aquí. Y Faraón dice, dame respuesta. Y dice, no soy yo, es el Señor. Es Dios. No soy yo, es Dios. ¿De quién tú estás hablando? De Dios. ¿Está aquí? ¿Tú no lo estás viendo? Yo lo estoy viendo. Para José, Dios no era un ente super espiritual allá pegado en el cielo, al cual él va en oración y entonces eleva su mano y le invoca y ese Dios grande hace y baja y lo ayuda. No, ese no era el Dios de José. El Dios de José estaba con José ahí, delante de Faraón. El Dios de José estaba allí, delante de la mujer de Potifar. El Dios de José estaba en la cárcel con José. El Dios de José estaba con José caminando cada día. El Dios de José era un Dios real. Él reconocía a Dios en su vida, en todo lugar. Al tener a sus hijos, al primero lo llamó Manasés. ¿Por qué? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y con su segundo hijo lo llamó Efraín. ¿Por qué? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios estaba en todo, hasta en la sopa que se comía. Y eso, amado hermano, es necesario que nuestro corazón y nuestra alma, nuestra mente, esté sobreentendido que estamos siempre presentes en Dios. Estamos siempre delante de Dios. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar allá y por allá y un chin aquí conmigo. No, Dios está aquí ahora conmigo, como lo está allá en tu casa en este momento. Él está allí sentado en tu casa, sentado. Dios está aquí en la adoración. Dios está en todo lugar. ¿Tienes tú eso presente? ¿Tienes tú eso tan presente que al tiempo de la adoración llamas a todos tus hijos y le dices, vengan, siéntense, vamos a adorar a Dios? Él está aquí en medio nuestro. ¿Tienes tú eso tan presente que así lo haces? ¿Procuras dirigir toda tu casa hacia Dios porque Dios está allí? Su perspectiva de Dios, su mente y su vida giraban alrededor de Dios, su Señor, su Salvador, su paz, su gozo, su bien, su deleite, su tesoro. Observen que es el mismo pensamiento sintetizado de Job. Si Dios me mata, ¿qué voy a hacer? En Él voy a seguir esperando. Perdió todo. ¿Y qué hizo? Fue delante de Dios y adoró. Quería hablar con Dios para que le explicara. Dios,
Dios estaba presente. Elías, al Dios en cuya presencia estoy. Eso es una frase importante del profeta Elías. Qué convicción de que Dios estaba presente allí con su profeta, al lado de su profeta. Y usted lo ve en las escrituras como Dios usa muchas frases. Yo te voy a agarrar de tu mano derecha. Salmo 121. Dios está tan cerca de nosotros como está nuestra sombra de nosotros. Querido hermano, ¿tienes tú esta visión? ¿Reconoces al Dios soberano ahora aquí en tu vida, ahora allí en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio? Él tomaba en cuenta a Dios en medio de su providencia y sus pensamientos, sus acciones, sus motivos lo fue conformando a la voluntad de Dios. Sus motivaciones, su mente estaba saturada de Dios. No solamente como un pensamiento que está tratando de comerse los otros pensamientos. No es eso. Es que estás delante de Dios. Es una persona que está contigo. Por esto es que José podía decir que cuando sus hermanos le estaban vendiendo a Egipto, era Dios quien le estaba vendiendo. Lo estoy diciendo bien, no me estoy equivocando. Cuando sus hermanos le estaban vendiendo a Egipto, era Dios que le estaba vendiendo o enviándolo. Cuando Cristo muere en la cruz, era Dios que lo estaba matando. Cuando los profetas hacían algo, no eran ellos, era Dios que lo estaba haciendo. Cuando Elías ora y deja de llover por 3 años, era Dios que estaba cerrando el cielo. No era Elías, era Dios. Y José lo entendió, fue Dios quien me vendió para enviarme a Egipto. Dios estaba haciendo uso de la maldad de sus hermanos. Ellos, sus hermanos, no le interesaba agradar a Dios y lo hicieron por su maldad. Sin embargo, no sabían que cumplían el propósito de Dios. He ahí el gobierno de Dios, versículo 7. Dios me envió delante de vosotros. Ellos pensaban, vamos a sacar a este muchacho del medio, este carajito de 17 años. Vamos a venderlo y por ahí se perdió y se murió. Sin embargo, para Dios era enviar a su siervo para preservar posteridad sobre la tierra. Porque el hambre iba a ser tal que toda la tierra, todo lo que habitable iba a perecer de hambre. Oye, escuchen lo que Dios hizo a través de José. Escuchen lo que Dios estaba haciendo. Dios envió una hambre y Dios preservaría la tierra a través de José. Y preservaría al pueblo de Dios a través de José. Y a sus hermanos a través de José. Y a Faraón y a todo Egipto a través de José. A través de un solo hombre. Como lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, miren qué gloriosa perspectiva. El hombre que sabe que vive delante de Dios, que camina con Dios, que sabe caminar con Dios, como caminó Enoc con Dios, es un hombre que sabe tener una vida y que procura tener una vida para agradar a aquel amigo con el que anda, con Dios. Los eventos no son parte de una casualidad, no, son parte del decreto soberano de Dios, del gobierno soberano de Dios. Y los hombres de Dios deben andar con Dios y sus mentes saturadas de Dios. Todos los hombres, buenos o malos, como se quieran llamar, son ministros para realizar sus decretos. ¿Cuán grande es este misterio? ¿Sabes qué perspectiva deben tenerse de estos hechos? Cuando te veas pasando por aflicción, por alguna persona, por las presentes circunstancias, tú puedes decir: Dios me ha puesto en este horno de aflicción. Es Dios, no es tu mujer. Es Dios.
no son tus hijos. Es Dios, no es tu empleador. Es Dios, no es el COVID, es Dios. Dios trajo el COVID. Dios trajo la aflicción a tu casa. Si tú tuvieras una vida centrada en Dios, si tú caminaras con Dios y tuvieras a Dios como una persona que siempre está contigo, podrías mantener tus emociones, tu corazón tranquilo, porque tú sabes por su palabra que Él tiene cuidado de ti y de tu casa y de tu vida, aún en medio de las presentes aflicciones. Podrías decir: Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, conforme a tu designio, guíame a vivir piadosamente en medio de esta aflicción. Concédeme pagar con bien, como manda tu palabra, al que me ha hecho tanto mal. Concédeme amar a mi mujer. Concédeme perdonarla como Cristo perdonó a su amada, a su iglesia, la cual había pecado contra Él. Concédeme perdonar a mi esposo, Señor. Ayúdame, dame el poder, dame la gracia, dame el corazón. Cambia este corazón de piedra que no cree en tu palabra y dame un corazón de carne para creer a tu palabra, para someterme a tu palabra, para hacer como tú hiciste, que aún oraste por los que te hacían mal, por los que te crucificaban. Este es un tiempo para vivir piadosamente, para descansar en el Señor, para confiar en el Señor. Si solamente cantamos como en el día de hoy se canta, que todo va a pasar, todo pasará, todo pasará. Si solamente cantamos, resistiré, resistiré, como hay unos videos por ahí. Si solamente cantamos estas cosas y Dios no está en nuestra vida y no caminamos con Dios cada día, si Dios no es el fin último de tus aflicciones, si Dios no es tu gozo, si Dios no es tu deleite y tu paz en estas circunstancias, entonces todavía estás crudo. No estás listo para salir de estas circunstancias. Esta providencia no ha producido piedad y santidad y un corazón dependiente de ti. En el impío posiblemente nunca produzca nada. Y lo que debería producir estas aflicciones presentes es arrepentimiento, confesión de pecado, clamar a Dios. Pero en el creyente debería de estar produciendo gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Debería estar produciendo eso, estas aflicciones. Y si no produce eso, aún no estamos listos, aún estamos crudos y aún no hemos tocado fondo para reconocer que solo Dios tiene el control y la salida para toda nuestra necesidad y que solo Él es nuestra alegría y deleite. Queridos hermanos, nosotros necesitamos una visión de la vida centrada en Dios y reconocer que siempre estamos delante de Él, que caminamos junto a Él. Que Dios nos conceda poder ver esto. Pasemos a algunas aplicaciones. Hermanos, poseemos una visión de la vida centrada en Dios. Eso está cambiando la manera en cómo nuestras emociones se alteran, se gobiernan a sí mismas. Está esa vida centrada en Dios ayudándonos a mantenernos con dominio propio, con amor, con paciencia, con paz, con benignidad. Estamos nosotros en lo personal meditando en que por causa del Señor yo tengo que perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi cónyuge.
Por causa del Señor yo tengo que seguir tratando con mi corazón. Por causa del Señor yo tengo que seguir tratando con mi alma. ¿Estás tú siendo transformado en el presente tiempo? ¿Reconoces en todas las cosas al Dios soberano? ¿Reconoces que Dios está contigo ahora? ¿Que está allí al lado tuyo? Oyendo, como Jesús escuchaba a los fariseos mientras pensaban, oyendo tus pensamientos. Como Jesús, que conocía el corazón de los fariseos y los amonestaba, también Dios conoce tu corazón y los está viendo ahora mismo, allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí en tu negocio, donde quiera que estés. Dios está presente en tu vida. ¿Cómo logro hacer esto? José lo pudo hacer por la gracia de Dios. Y tú y yo lo podemos hacer por la gracia de Dios. José no es un superhombre, es un hombre débil y frágil. El grande es el Dios glorioso y majestuoso que saturó, fortaleció, consoló, alimentó y dio la medicina necesaria a José para que él fuera sanado. Ese es el grande aquí. Dios, el que animó a José, el que consoló a José, el que estaba con José todos los días de su vida, aún en medio de ser un esclavo. Ese es el grande. Que podamos ver todas las cosas como venidos por la mano de Dios, para que nuestras respuestas sean conforme a esta mente y corazón. No seamos como Jacob, que pensaba que todo era en contra de él. Tengamos la mente de Cristo. Todo era a favor de él. Todo era para hacer la voluntad de Dios. José no perdió a su hijo. Solamente fue enviado por Dios a hacer un trabajito, un servicio. Salvar al mundo de una hambruna terrible y salvar al pueblo de Dios. Un trabajito, el trabajito de Dios, la obra de Dios. ¿Por qué José no aborrecía a sus hermanos? Porque él tomó el alimento espiritual para dar respuesta a su problema presente, al odio, al dolor, y tomó la medicina que fue el perdón en su caso. Y en tu caso, ¿cuál es la medicina a tu problema? ¿Tú la sabes? ¿Conoces lo que las Escrituras dicen? ¿Lo que la palabra de Dios dice en tu problema, en tu situación particular? ¿Te vas a someter a Dios para hacer lo que Dios manda? ¿Te vas a someter a Dios para tomar a tu esposa luego de este mensaje y pedirle perdón por negarte a amarla como Cristo amó a la iglesia? ¿Te vas a negarte para pedirle perdón a tu esposo por haberte negado a someterte como la iglesia se somete a Cristo? ¿Te vas a negarte para devolver lo que robaste y para reconocer que fuiste tú? ¿Te vas a negar a ti mismo para obedecer la palabra de Dios, aunque esto te cueste el orgullo y quién sabe cuántas cosas más? Dios ha dado su medicina. Tu deber es ser un hacedor de la palabra. No te engañes, no te va a ir bien si te haces el loco y no obedeces. No te va a ir bien. Espero en Dios, confío en Dios. Eso es lo que tienes que decir. Yo espero en Dios, confío en Dios. No sé lo que me va a pasar, pero lo haré por amor al Señor. Me va a ir peor. Me va a ir mal con esta mujer, con este hombre, pero lo voy a hacer por amor al Señor. Por el Señor. José esperó en Dios. Cristo esperó en Dios. José confió en Dios. Cristo confió en Dios. Y se entregaron ambos a una misma obra, a salvar a su pueblo.
José aprendió a ver a Dios en la providencia. Cristo lo aprendió a ver. Aprendió obediencia. ¿Y tú estás aprendiendo a ver a Dios en la providencia? Él podía perdonar porque había sido Dios que lo había vendido. ¿Puedes tú perdonar porque ha sido Dios el que ha humillado? El que te ha quitado lo que tienes. Ha sido Dios. ¿Cómo cambia eso la perspectiva? Cambia mucho la perspectiva cuando tú dices, no, que fue esta mujer. Y tú quieres pelear con ella porque somos iguales. Fue Dios. ¿Vas a pelear con Dios? Te va a ir mal. ¿Vas a pelear con Dios? ¿O te vas a someter como lo hizo Job? ¿Ok? Amárrate los pantalones. El que estaba preguntando, ahora él es el que va a responder. Respóndeme si puedes. Y comenzó a hacerle una cantidad de preguntas. Y Job concluyó, pongo mi mano sobre la boca, me callo, soy un necio, he hablado neciamente. ¿Quién soy yo para ripostar, para contradecir al que está haciendo eso conmigo? Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Gloria a Él. Me humillo delante de Él y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese debe ser nuestra respuesta. Arrepentirnos en polvo y ceniza. En polvo y ceniza. Arrepentirnos para el bien de nuestras almas, para la gloria de Dios. Esta fue la medicina que tomó José y que durante 22 años le ayudaron a sostenerse cada día, un día a la vez. Confía en Dios. Hoy es domingo, hoy confío en Dios. Hoy descanso en su voluntad. Hoy Él está conmigo. Mañana es lunes. Hoy lunes confío en Dios. Él está conmigo. Haré su voluntad. El martes. Hoy es martes. Hoy confío en Dios. Haré su voluntad. Aunque me duela. Hoy es miércoles. Hoy estoy con Dios. Haré su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Hoy es jueves. Hoy es viernes. Hoy es sábado. Cada día estoy delante de Dios. Haré su voluntad para su gloria. Ese es el tipo de hombre que Dios formó en José. Y cuando pasaron día tras día, día tras día, día tras día, ese hombre ya estaba fortalecido para el terrible encuentro con sus hermanos. Y ya estaba listo. Ya los había perdonado, ya él estaba tranquilo, sanado, con esas luchas en su corazón, pero aún su corazón gobernado. No, acuérdate que no fueron mis hermanos, fue Dios. Corazón, acuérdate que no fueron mis hermanos, fue Dios. Sus emociones gobernadas, fue Dios. Querido hermano, que Dios te conceda someter tu vida, tu voluntad, tus emociones, tus luchas a Dios. Y en último lugar, amigo, ¿hasta cuándo pensarás que resistir es la respuesta correcta a toda esta aflicción? Resistiré, resistiré, cantan algunos. Y parece un aliento. Resistir es la forma correcta. Parece un aliento. Somos hombres que batallan contra el COVID. Contra el COVID. ¿Y qué es el COVID? Un hombre, una persona. Es un virus. Usted lo que debe de lavarse las manos, cuidarse y hacer su trabajo. Ahora, resistir a someterte a Dios, a la voluntad de Dios, eso sí es un gran problema. Muchas personas se van a volver locos. No es por el COVID o por el confinamiento, sino porque no pueden estar solos con ellos mismos y con sus pecados. Necesitan volver a sus pecados, vivir en su vida de pecado. Estar demasiado tiempo solo les recuerda demasiadas cosas. Dios está en control de tu hogar. Amigo que me escuchas, no es con resistir, es con humillarte delante de Dios. Es con ir a Dios, ir a Cristo. ¿Hasta cuándo darás la espalda a Dios y a su Cristo? ¿Hasta cuándo te autocompadecerás de ti mismo?
En vez de humillarte y clamar al Señor con todo tu corazón, ¿hasta cuándo? Hoy es el día en que puedes reconciliarte con Dios. Medita en tus caminos, en tu soledad, en tu desesperación. No es la falta de alcohol lo que te mantiene así. No es la falta de hablar con la gente. Es tu soledad. Esa soledad, habla de tu soledad con de Dios. Estás lejos de Dios. Esa tristeza que embarga tu alma es la verdadera soledad sin Dios. Aunque estés con tu esposa, con tus hijos, te sientes solo. No son tus amigos, no es el trago, no es el viernes social. Es Dios. Tu soledad es que estás sin Dios. Ese es el verdadero vacío que tienes. Y quiero que lo comprendas. Clama a Cristo con todo tu corazón. Ruega que entre a tu corazón, que cambie tu soledad en unión con Cristo, tu depresión en gozo y paz. Hoy es el día que hizo el Señor. Alégrate, gózate en el Señor, tu Salvador. Recíbele como Señor y Salvador. Que Dios te conceda ser libre a través de Cristo. Ten, oh Señor, misericordia de nosotros. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, nosotros te imploramos que tú hables a nuestras almas y nos ayudes a comprender tu palabra. Cambia nuestra mente y corazón. No estamos solos, tú estás con nosotros. José estuvo mucho tiempo sin su familia, 22 años, y tú estabas con él. Por eso su visión, su mente y corazón se gozaron y deleitaron en ti. Y aún fue feliz en Egipto. Ayúdanos a nosotros ser felices en nuestros hogares, porque tú estás allí, porque nos has concedido la bondad, la misericordia de poder estar bien. Oh Señor, consuela a aquellos que están enfermos, fortaléceles. Esas personas están en esos hospitales allí, muchos de ellos simplemente esperando la muerte. Pero tú estás allí. Tú estás con ellos allí. Tú estás en medio de su enfermedad, al lado de ellos. Y ellos no lo saben. Abre sus ojos para que te vean. Habla a sus corazones y tráelos a ti en arrepentimiento y fe. Envíales tu palabra, tu espíritu, Señor, para que vean el cielo del techo y miren más allá y miren a los cielos y miren al Dios eterno que envió a su amado Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, salva a los enfermos, salva a los enlutados, consuela sus corazones para que te vean a ti, para que caminen contigo, para que arreglen su cuenta contigo. Oh Señor, salva en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.